sobre este tema, sobre la conversión ecológica, pues es más que forzar el tema, pues llegar a un nivel de comprensión y también de sensibilización al respecto, ¿no? Finalmente, en la iglesia se dice la casa común y pues este es un término que habla sobre el hecho de que pues, vivimos en el mismo lugar, ¿no? Eh, claro, de la puerta para adentro de donde ustedes viven, pues su casa, ¿no? Se entiende como su territorio, pero de la puerta para afuera, ¿de quién es? ¿De quién es el espacio? ¿A quién le pertenece? Y es ahí donde a veces perdemos sentido de identidad, ¿no? Y habrá quien sienta mucha identidad por la colonia donde vive, por la comunidad, por el pueblo, pero también podríamos ir ampliando cada vez más este espacio común, ¿no? El estado donde vivo, nuestro país, el continente, el planeta todo, somos parte de ese lugar donde todos cohabitamos y somos corresponsables o debemos ser corresponsables. En fin, pues esta es un poco la idea. Voy a compartir una presentación. No sé si necesita ya autorización o ya la puedo compartir. Sí, ya puede compartirla. Gracias. Bueno, ahí ¿sí se ve bien? Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, pues comienzo con esta frase. Me gustó esta frase por ahí que me encontré hablando de la conversión ecológica y un poco lo que yo me gustaría provocar en todas ustedes y en todos ustedes es esta amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, ¿no? Y me gusta cómo empieza, ¿no? Esta amorosa conciencia. Porque no es un asunto, si bien hay algunos que han expresado este conflicto del deterioro ecológico como una tragedia, como algo que va a acabar a la humanidad, ¿no? Hay muchos que expresan así. Yo no me voy a meter mucho en esa lógica, más bien creo que como iglesia nos toca pues insistir en que hay un sentido de amar lo otro, los otros, ¿no? Todo lo que es creación, especialmente los que somos creyentes, pues hablamos de un creador y si hay un creador, pues quiere decir que los demás somos criaturas, ¿no? Y claro, el hombre conforme ha avanzado, pues ha hecho sus propias invenciones, ¿no? Sus propias creaciones, vamos a decirlo así, pero hay un creador y ese creador pues merece, digamos, todo el reconocimiento. Por eso esta amorosa conciencia de no desconectarnos con todo lo demás creado, ¿no? Que es, creo, uno de los principales problemas. Esta ¿Por qué la iglesia habla sobre el cuidado ecológico? Pues en realidad para la iglesia no es nuevo el tema, ¿eh? Podríamos ahorita hablar de muchos otros documentos, Juan Pablo II, obviamente Benedicto, pero incluso hablando desde el desarrollo antes con Populorum, ya se hablaba del tema. Pero evidentemente el Papa Francisco ha puesto un énfasis pues, muy grande en esta carta encíclica Laudato Si, que por cierto este año cumple 5 años de haber sido firmada por el Papa, y que pues hace una profunda crítica y que además hemos observado que este documento, siendo un documento de la Iglesia, ha tenido una acogida enormemente grande en el mundo científico, ¿eh? Si hablamos de los científicos, esos que a veces decimos que no creen en Dios, y seguramente muchos no, y algunos otros sí, han acogido muy bien Laudato Si porque han aceptado que pone el dedo en la llaga, que habla profundamente de la problemática y también de por dónde van las soluciones de esto que implica cuidar de la casa común. Repito, en términos más de la iglesia o más evangélicos, la casa común. Y que resulta que dentro de la iglesia ha tenido no tan buen acogido, ha sido menos estudiado, menos profundizado, ¿eh? Esto es una cuestión importante, ¿no? Y que merece un análisis. ¿Por qué dentro de la iglesia ha sido como más pasado desapercibido que en el mundo científico? Pero bueno, al menos este año se cumplen 5 años. El Papa
pues invitó a que celebráramos una semana de Laudato Si. Eso tendrá unas 3 semanas que se celebró, y también se lanzó el año de Laudato Si, que ya está en este momento activo, ¿no? Hasta el 24 de mayo del próximo año terminaría este año de Laudato Si. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de seguir profundizando. ¿Por qué los cristianos nos toca trabajar este tema? ¿Tiene que ver con nuestro ser de cristianos o no? Esta es un poco la reflexión. Pero básicamente el Papa dice en Laudato Si que de los principales problemas por el que tenemos esta dificultad del cuidado de lo creado tiene que ver con la aceleración de la humanidad. Dice el Papa, usa un término aparentemente que no está en la lengua española, ¿no? La rapidación, refiriéndose a que todo lo hacemos rápido, o hemos ido aprendiendo, o nos han ido insistiendo también, a que la vida tiene que ser más rápida, ¿no? A que las cosas tienen que suceder más rápido, y que no hay tiempo para mucho. Entonces hay que comer rápido, hay que vivir rápido, hay que disfrutar rápido, que a las personas nos cuesta mucho trabajo. Hoy en día, digamos, a estos hombres y mujeres modernos, vamos a llamarles así, nos cuesta mucho trabajo sentarnos a admirar, a apreciar, ¿no? Incluso hasta en los modelos de oración. Probablemente ustedes saben, pues hay muchas formas de orar, ¿no? Orar pidiendo en petición, dando gracias, ¿no? Pero también hay un modelo de oración que tiene que ver con la contemplación, ¿no? Es un modelo poco practicado porque nos cuesta mucho trabajo eso de, a ver, guarda silencio y observa, contempla. Y esto tiene que ver con un modelo, pues, de vida que nos han ido insistiendo, ¿no? A vivir rápido. Y el Papa habla de esta rapidación, que es un poco lo que nos tiene en esta lógica. Y entonces, lo rápido de nuestra vida, yo pongo aquí algunas cosas, pero seguro ustedes podrían poner una lista más grande. Por ejemplo, la comida rápida, ¿no? Hasta así se le llama. Es comida prehecha, que tú puedes obtener incluso sin bajarte de tu auto, ¿no? Nada más dándole la vueltita a una glorieta, porque es rápido. O sea, no tengo tiempo para estar esperando a que me guisen un buen platillo. Claro, es comida hecha en serie, con ciertas características, que ya sabemos que el consumo excesivo pues va generando ciertos daños en la salud de las personas. Pero también están las relaciones rápidas, ¿no? Y eh, bueno, no, los que sí le masquen un poquito al inglés, ¿no? No lo vamos a traducir la frase, esa la escuché hace relativamente poco y la escuché en una adolescente casi niña, ¿no? El fuckboy, ¿no? Que se refiere, pues es un término que ahora los jóvenes usan, que digamos los que tenemos aquí 40, 45, 50 años, pues ya usábamos con otra idea, ¿no? ¿Qué significa el fuckboy? Pues significa niños que tienen relaciones sexuales y ya, sin compromiso, rapidito, no hay nada que esperar ahí. Digo, sé que eso no es nuevo, pero sigue manteniéndose esta idea de lo rápido, ¿no? O sea, la comida es rápida, las relaciones son rápidas, nada exige compromiso, o buscamos que nada lo exija, ¿no? Y en este sentido, pues entra obviamente también todo lo que implica lo desechable, ¿no? Hablemos de lo desechable físico, desde platos, cucharas, si ustedes quieren, pero también las personas se convierten en desechables. De hecho, ha sido una crítica profunda del Papa Francisco, ¿no? Esta cultura de lo desechable, ¿no? De deshacerse de las personas, de los ancianos porque ya no son útiles laboralmente, de los niños porque no aportan nada y así, ¿no? Entonces, esta vida rápida nos tiene en estas lógicas. ¿Qué ha ocasionado en nuestro estilo de vida? Enfermedades, esto que se le llama el cambio climático, que tiene muchos efectos en la vida ordinaria, por ejemplo, mayores inundaciones, zonas donde antes no llovía en ciertas épocas, ahora llueve demasiado, llueve muy poco, y que eso no es nada más si cayó agüita o no, cambian los vectores de las enfermedades que antes no había en ciertos lugares ya hay.
Obviamente, la no regularidad de las lluvias genera en los campos de cultivo pues un gran problema. En fin, la puedo enumerar grande ahí, ¿no? Ha provocado una dinámica y un mundo individualista. Las personas cada vez nos vemos menos haciendo con otros, colaborando, asociándonos. De hecho, hasta en la cultura de las escuelas se habla mucho de la competencia, ¿no? De modelos de competencia. El maestro tiende a decir el primero que llegue, el primero que haga, el primero que lo resuelva tiene 3 puntos. Es decir, siempre está la competencia presente, más que el sentido colaborativo o cooperativo, ¿no? O sea, hoy nos preguntamos por qué la gente no se ve haciendo nada junta o por qué cuesta tanto trabajo hacer comunidad o colectividad. Pues porque no nos han enseñado a eso. Todo el tiempo nos enseñan a competir entre hermanos, en fin, ¿no? Obviamente hay violencia y hay gente que se desplaza ambientalmente. Hay desplazados por violencia, o sea, gente que dice yo ya no puedo seguir viviendo aquí, pero también ambientalmente desplazados. ¿Por qué? Como ya dije, pues gente que vivía, por ejemplo, del campo y que llueve menos o irregularmente, pues dice aquí ya no hay forma de seguir viviendo y se empiezan a mover, lugares donde se inunda cada vez más, en fin, ¿no? Pérdida cultural, todos son efectos de esta rapidación, como bien dice el Papa Francisco. Y entonces sale esta frase que el Papa pone en Laudato Si, que es una de las frases, para mi gusto, más duras de la encíclica. Dice, nuestra casa convertida en un inmenso depósito de porquería. Es textual, ¿eh? No, yo no lo parafraseé, así está, bueno, así está obviamente la traducción en español. Entonces, esta casa convertida en este inmenso depósito de porquería, claro, algunos piensan en esta imagen, y sí, ¿no? O sea, sí hay esta idea de, pues, lo que antes era a lo mejor un bonito río se convirtió en una montaña de basura. A eso se refiere el Papa, pero también se refiere a esto. Esta es una nota que, pues, los que ven noticias sabrán que salió hace muy poquito. Me parece que en estos últimos días, ¿no? Estas personas que mataron en una casa de rehabilitación ahí en Guanajuato. O sea, uno se pregunta cómo puede haber esta capacidad, ¿no? De esta gente, por las razones que hayan sido, ¿no? La verdad no me gusta mucho ver estas noticias y no profundizo, pero claro, uno se pregunta desde quién mandó a hacerlo, desde quién lo ejecutó. O sea, esto sigue siendo esta casa convertida en un inmenso depósito de porquería, donde todo es desechable, donde las personas son desechables, pero también los bienes de la naturaleza son desechables. Porque dice el Papa que no hay dos problemas, no hay un problema social y un problema ambiental, dice es uno solo. Para no tener esta tentación de partirlo, ¿no? Como decir, bueno, es que una cosa es la violencia y otra cosa es el hecho de que las aguas que antes servían para beber ya no son útiles, ¿no? Dice el Papa, esto es un solo problema y es un problema de la humanidad y por lo tanto, pues nos toca atenderlo. ¿Y por qué es un problema de la humanidad? Pues porque Dios en su creación se le ocurrió todo bien. Recuerden ustedes en la narración del Génesis, ¿no? En el primer capítulo, cada vez que Dios iba creando, digamos, cada día, ¿no? Al final de ese día, ese versículo termina diciendo, y Dios vio que era bueno. Es decir, a Él se le ocurrió bien, Él lo pensó bien, a nosotros, pues, no hemos tolerado eso que está bien y lo hemos transformado. ¿Qué consecuencias pues, ha generado, no va, ha generado en nosotros este estilo de vida rápido, como dice el Papa? Pues miren, aquí les pongo unas gráficas. Espero, si están en un celular, a lo mejor se van a ver pequeñas, pero hay unas gráficas que les pueden indicar un poco como por dónde vamos. Voy a poner entre estos otros temas. Dice aquí cambio a nivel medio del mar. Es decir, estas gráficas son medidas por el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué es esto? Los científicos de los principales países del mundo, de los más desarrollados, pues se han reunido a estudiar los efectos. Es decir, no es la opinión de una persona por ahí despistada, no. Los científicos se han reunido y han medido
que el nivel medio del mar, como pueden ver a lo largo de los años, ha aumentado. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más agua en el mar. ¿Por qué razón hay más agua en el mar? Pues porque los polos de los hielos, los polos solares donde hay más hielo, pues se están descongelando y esto aumenta el nivel del mar. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues a mayor nivel del mar es más la posibilidad de que algunas zonas, pues que antes no se inundaban, pues ahora se empiecen a inundar, ¿no? Porque hay más, el mar está cada vez más arriba, ¿no? Y esto lo demuestra esta otra gráfica, miren, ¿no? Aquí habla, la línea azul, gruesecita, habla de las inundaciones, como al paso de los años, cada vez hay más inundaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de abajo habla de la concentración de los gases de efecto invernadero. Estos gases se generan, los generamos todos, los generamos los seres humanos, los generamos las formas de energía que usamos. Chéquense cómo, pues, a lo largo de los años, ¿no? Pero a partir de pues, los principios del siglo pasado, pues se disparó exponencialmente. Está aquí medido que lo que está sucediendo aquí, o lo que sucede aquí, pues es esto que se le llamó el desarrollo industrial, ¿no? O sea, la industria basada en, en las energías que provienen del petróleo, pues han generado esto, ¿no? Y aquí hablamos de la extensión de hielo, que como pueden ver, pues va disminuyendo. En fin, estos serían unos ejemplos, pero otros que están a nuestro alcance inmediato también es el tema del agua. En muchas zonas en nuestro país donde la gente no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso todo el día o todos los días, y es una razón también de enfermedades. Por ejemplo, en la cuenca de la Independencia, es decir, en un sector del Bajío, una parte de Celaya, Guanajuato, Querétaro, está medido que muchas comunidades ahí, que el agua de la que consumen o de la que viven, pues está altamente contaminada. Y eso lo que se ha medido es que pues hay una cantidad de personas enfermas, enfermas renales, por ejemplo, tienen problemas en los dientes, porque no tienen acceso al agua potable, porque ha sido contaminada por la industria de la región. Y no lo han aceptado, además, ¿eh? Entonces, aquí está una realidad. El Papa dice, pues que no hay, digamos, este nivel de consumo, especialmente el de la industria, aunque los seres humanos comunes y corrientes, como ustedes y como yo, también nos toca un nivel de responsabilidad, pero especialmente de la industria, no podemos estar usando el agua como se está usando hasta ahora, ¿no? También se habla de la pérdida de la biodiversidad. Acuérdense esta amorosa conciencia de todo lo creado. David, tienes desconectado tu audio. Allá, perdón, no sé qué le apreté. No sé si hasta dónde me quedé, pero espero que aquí, ¿esta me quedé? ¿O en la anterior? En la anterior. Discúlpenme. Esta pérdida de biodiversidad, yo decía al principio, esta amorosa conciencia pues de amar todo lo creado, nos hace decir, a ver, los seres humanos somos muy importantes en esta creación, claro, pero toda la demás forma de vida tiene la misma importancia, ¿no? Lo que sí tenemos es diferente inteligencia. Hemos sido dotados de una inteligencia especial, de voluntad, de capacidad de amar, es cierto. Esto nos distingue de los demás seres vivos, pero al mismo tiempo nos vuelve más responsables, ¿no? Entonces dice el Papa, toda la biodiversidad no es un recurso a explotar, no es que esté al servicio del ser humano indiscriminadamente, ¿no? Es belleza que Dios creó y por lo tanto nos toca cuidarla. Y por eso les pongo esta imagen ahí de esa cucaracha que seguramente no será del agrado de la gran mayoría, ¿no? Pero que juega un papel en este contexto biodiverso
porque cierra el ciclo de la generación del nitrógeno que tiene que ver con la generación de la vida. Entonces, sí es cierto, ¿no? No estoy diciendo yo que ustedes a partir de ahora tengan como mascotas una cucaracha, pero son parte de la creación y sirven para algo. No es que sirvan al ser humano, sino en este conjunto biodiverso. Miren, habla aquí también el Papa de los desiertos verdes. No sé si es una expresión más o menos común. ¿Qué significa eso? Significa grandes extensiones de campo sembrados con una sola cosa. Monocultivos se les llama. Que uno dirá, bueno, y qué bonito campo lleno de fresas o de mangos o de lo que ustedes quieran, ¿no? Eso, eso también es una forma de maltratar la biodiversidad, porque la tierra no está hecha para sembrar una sola cosa, sino que ya de acuerdo a lo que se ha estudiado, pues hay la necesidad de nutrir a la tierra, de dejarla descansar, y el hombre lo que ha hecho es explotar, explotar, porque se requiere mucho alimento, porque hay que vender, en fin, ¿no? Por ahí va esta lógica a la que se refiere el Papa. También nos dice que hay un deterioro en la calidad de vida de las personas. Y se profundiza en esto que le llamaríamos, modelos de desarrollo, ¿no? Que merman la calidad de vida. Y hay una teoría ahí, ¿no? Que dice la clase de historia en una sola imagen. ¿Qué significa esto? Pues que los países del norte, si vemos al planeta, como nos lo enseñan en los atlas, los países del norte han saqueado a los países del sur. Es decir, América Latina ha sido saqueado por Estados Unidos, África saqueado por Europa. En este sentido de, bueno, tienes muchas riquezas naturales, voy yo por ellas, ¿no? Las extraigo, me las llevo a mi país, después te las vendo en materiales, por cierto, y resulta que además la mayoría de los países del sur tenemos deuda con los países del norte. Esto ha sido la lógica de un modelo de desarrollo que no puede seguir más, ¿no? De extracción. Como pueden ver la imagen de la derecha, pues gente viviendo hacinada, ¿no? Como en muchas colonias de nuestro país, en muchas ciudades, mientras que hay otros que tienen la posibilidad de vivir pues cómodamente, con acceso a áreas naturales, a los bienes naturales, o sea, con una gran diferencia, ¿no? Que no solo son separadas por bardas, sino por muchas otras formas de desigualdad en nuestro planeta. Pero todo lo que he dicho son consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿qué ha provocado esto? ¿Cuáles son las causas de esto? Déjenme detenerme tantito con una anécdota que no sé si les conté la vez pasada, pero que importa mucho cuando uno estudia cuestiones sociales. Es fundamental distinguir entre causas y consecuencias. Y se los explico con un pequeño cuentito. Había dos señoras lavando en un río. Bueno, eso ya no se ve ahora, ¿no? Por razones obvias, la gente ya no lava en los ríos porque los ríos ya no tienen agua limpia. Bueno, la gran mayoría. Pero imaginemos dos señoras lavando en un río como antes se hacía. Y de pronto, por alguna razón, pues como que del cielo cae un niño al río. Obviamente estas señoras, bueno, una de ellas pues se fue, no, más bien las dos, ¿no? Se fueron a sacar al niño del río, pues sí, todas apuradas. Ahí estaban reviviendo al niño, le estaban dando respiración, ya, ¿no? Cuando el niño ya estaba recuperando, vuelve a caer otro niño al río y ahí van otra vez las señoras a sacar al segundo niño y ahí están otra vez reanimándolo. Después vuelve a caer un tercer niño hasta que una le dice a la otra, yo voy a ir a sacar el niño del río, tú ve a ver quién los está aventando, ¿no? Porque esta es la clave entre las causas y las consecuencias. Es decir, si yo sigo sacando niños del río, pues estoy haciendo algo bueno, sí, no cabe duda, pero nunca vamos a acabar con el problema. Hay que ver quién está aventando los niños, las causas. Y yo les presentaría tres causas. Pueden haber más, ¿no? Pero vamos a centrarnos en tres. De todo lo que he dicho como problemática, ¿por qué? Y el por qué se habla de un sistema económico. Un sistema económico, un modelo de organizar la sociedad que ha priorizado el dinero y el poder antes que las personas.
Entonces, esa priorización, eso que se ha vuelto muy importante, que es el tener, y en el sistema económico capitalista en el que vivimos, y vive casi el 98% de este planeta, tenía una premisa hace 50 años que le llamaban, era la teoría del derrame, se llama, teoría del derrame. Imaginen ustedes, no traigo la imagen, pero imaginen ustedes un conjunto de copas colocadas en forma piramidal, ¿no? O sea, imaginen, coloco 6 copas en la base, luego 5, luego 4, así, ¿no? Espero se lo hayan podido imaginar. Si la teoría decía, si yo lleno la copa de arriba con algún líquido, pues obviamente cuando la copa de hasta arriba se empiece a llenar, pues ese líquido se va a desparramar y va a empezar a llenar las otras copas, ¿no? Esa era la teoría. Por eso se llama teoría del derrame. Traducido esto, decía, el chiste es generar riqueza. No importa cómo ni quién, que se genere mucha riqueza. Y esa mucha riqueza poco a poco va a llegar a todos los sectores. Eh, y eso era la teoría. En la práctica ya vimos que eso no sucede. Nuestro país es mucho más rico que hace 20, 30, 40 años, pero no hay menos pobres. Porque ese dinero no se repartió. O sea, esta teoría de generar mucho dinero y luego lo distribuimos no ha sucedido. Este sistema económico no está pensado para eso. Por lo tanto, pues no es el modelo como tal, ha generado priorizar lo económico, o el dinero, pues. Y eso genera, se traduce en decir, hay que producir más, hay que extraer más. No importa si después ya no hay, ahorita hay que producir más, porque hay que vender mucho. Otra razón es esto que se llama tecnocracia, una palabra que se usa para decir que la mayoría de las decisiones de gobiernos, institucionales, así estas macro decisiones, están muy encaminadas a soluciones económicas y técnicas, a decir que siempre va a haber una cuestión tecnológica que lo va a resolver, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Me decían alguna vez, oye David, tú sabes que ya existe el reciclado del unicel, o sea que ya hay una máquina que recicla el unicel, ¿no? Porque el unicel es uno de los productos pues, que se ha dicho que más contamina porque no se puede compostear, no se desintegra, ¿no? Y entonces pues ya se inventó una máquina que lo que permite su reutilización. De entrada puede ser buena noticia, ¿no? Hay una técnica, una tecnología que lo va a resolver. Pero luego decimos, no, ahí es donde la tecnocracia, decimos unos, no sirve. Porque el hecho de que haya una nueva máquina no va a resolver el problema. Esa máquina por sí misma va a generar otro, va a contaminar, nos va a hacer creer que, pues entonces puedo seguir usando unicel porque ya se puede reutilizar. Y no vamos a parar en esta lógica a la que me he estado refiriendo pues, en estos minutos, ¿no? Por eso no toda la tecnología va a resolver, no todo lo que económicamente se va a resolver. O sea, hay que aprender a tener estilos de vida distintos. Y eso lleva a la tercera causa, que es, y esto también lo dice el Papa, uno de los grandes problemas de la humanidad es el nivel de consumo, la forma en que consumimos los seres humanos. La gran mayoría, hay seres humanos que no, pero la gran mayoría estamos en un nivel de consumo extremo, descarado. Y el Papa además nos confronta y nos dice, mientras más pues desvalorado está la persona, más vacía esa persona, más necesitará consumir. Eso está medido además, ¿no? Desde el punto de vista emocional, hay muchas personas que cuando empiezan a sentirse tristes, ¿no? Van a comprar, porque comprar les da cierto nivel de alegría, ¿no? Les da una inyección de dopamina y entonces se vuelven, y hay gente que se pone muy contenta en las tiendas comerciales, ¿no? ¿Cómo se mide el desarrollo de cierta ciudad? Porque ya hay un centro comercial, ¿no? O sea, un lugar de consumo. Ya hay centro comercial, entonces esto ya está muy desarrollado. Es decir, muy vinculado al consumo. Este es el asunto. Y el Papa nos invita a parar. O sea, hay que parar con este nivel de consumo, de preguntarnos, ¿es necesario todo lo que compramos, todo lo que consumimos? ¿Habrá cosas de las que podemos prescindir? Estas como tres causas.
Les dejo esta imagen un poco nada más para profundizar en este que hablaba yo de la desigualdad, este, de este sentido de modelos de ver la vida. Tres escenas idénticas, o bueno, más bien tres situaciones idénticas, ¿no? O sea, tres personas queriendo ver un partido de béisbol, se percibe un adulto, a lo mejor un adolescente y un niño, ¿no? Y voy a la imagen de la derecha, ese neoliberalismo, que es la forma moderna del capitalismo, dice lo siguiente: todas las personas podríamos tener lo que quisiéramos, lo único que necesitamos es trabajar. Y este discurso se ha vendido mucho. Los pobres son pobres porque quieren, porque no trabajan, porque si trabajaran podrían tener más cosas. Esto es una idea bonita, pero no es cierto, ¿no? Está medido que la mayoría de las personas que nacen en una familia pobre, no importa lo que hagan, pobres van a vivir en la vida adulta. Y lo mismo si naces en una familia rica o, digamos, con ingreso económico. Porque esta teoría dice, si usted puede tener dos cajitas, tenga dos, trabaje para tener dos, aunque no las necesite. Usted puede tener dos. A usted le alcanzó para una, bueno, con eso. Aunque a este, pues no le alcance para ninguna y no pueda ver el partido, ¿no? Después a lo mejor surge otra idea, bueno, hay que generar igualdad de oportunidades, que ya suena bonito, ¿no? Que todos tengan lo mismo, pero como podemos ver en la imagen, pues puede ser que si todos tenemos lo mismo, sigue sin ser suficiente, ¿no? O sea, va a haber dos que sí van a ver el partido y uno que no lo va a poder ver. Y entonces más bien la propuesta es la justicia social, ¿no? Que no se trata de que los ricos le den dinero a los pobres, eso es asistencialismo y eso tampoco sirve para nada, sino que romper con las asimetrías. Claro, este es un tema de mayor profundización, pero hacia allá va esta idea. Porque luego, pues, como en esta caricatura, ¿no? Dice, están en un centro comercial, ¿no? Me venden jamón envasado en plástico, leche en botellas de plástico, aceite en bidón de plástico, los yogures en plástico, y en la caja yo tengo que pagar una bolsita ecológica, ¿no? Porque yo soy el que tengo el problema, ¿no? Soy yo el que... Bueno, sí, sí, a los seres humanos nos toca hacer cambios, pero al sistema le toca hacer cambios. No es posible que todo esté así y resulta que si yo llevo mi bolsita de tela, entonces ya está resuelto el problema. Si ya no uso popotes, ya resolvimos el problema. No, ¿no? O sea, eso es creer que el problema es tan superficial como eso. No. Y, claro, si nos metemos un poquito más en el sentido de los que tenemos fe, pues siempre, ¿no? Los cristianos decimos, Jesús es la respuesta, ¿no? Y entonces la anécdota aquí es que un grupo de jóvenes puso en una barda de la colonia esto, ¿no? Jesús es la respuesta. Los jóvenes evangelizando muy bien. Al siguiente día apareció en la misma barda esto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿No? O sea, Jesús es la respuesta de qué pregunta, qué nos estamos preguntando para ver en qué sentido. Es decir, cuál es nuestra experiencia de fe, diría yo, para decir si nos toca o no nos toca atender estas realidades de las que me he referido. El Papa Francisco nos dice que el ser humano ha roto 3 veces y que esta es un poco la razón, vamos a ponerlo así, teológica del por qué estamos como estamos. Que el hombre ha roto con los otros hombres, ¿no? O sea, entre seres humanos hemos roto con la creación, ¿no? Con todo lo demás creado, y hemos roto con Dios. Y al generar estos 3 rompimientos, bueno, ya así dice el Papa, ¿eh? Y hay alguien que nos ha dicho, y el ser humano ha roto consigo mismo. Yo creo que sí es cierto también, ¿no? O sea, al romper con nosotros mismos, también generamos esto. Esa narración de la creación del Génesis, donde Dios le pide al hombre hacerse cargo, cultivar y custodiar del jardín, ¿no? Que no implicaba que fuéramos dueños, ¿no? Sino te toca labrar la tierra, cultivar la tierra, cuidar la tierra. Somos custodios de la creación, porque todos los seres creados por Dios, todos, al ser hechos por Dios, juntos vamos alabando a Dios. Si uno de estos seres falta, si el agua falta, si la flora, si la fauna falta, si otro ser humano falta, falta una parte de la creación y debemos dar cuentas a Dios por ello. Entonces,
porque todas las criaturas tienen un valor importante, porque son creadas por Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, a lo mejor la creación tiene cierta fragilidad, pero los seres que nos consideramos más inteligentes, pues nos toca hacer este cuidado. Y romper con esta idea, ¿no?, del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Pues cree que el ser humano es el centro, ¿no? Y que todo gira alrededor de nosotros y todo está a disposición de nosotros. Más bien, un nuevo pensamiento, es decir, somos parte de toda la creación. Repito, sí, a lo mejor los seres más inteligentes, que fuimos dotados de inteligencia, que fuimos dotados de voluntad, de capacidad de amar, ¿no? Y esto nos hace muy diferentes a la demás creación, pero más responsables. Entonces, mirarnos como parte de la demás creación para poder llegar un poco a lo que pues, queremos hablar, sobre esta conversión ecológica. Pasar de una visión del consumo, ¿no?, de vamos a poseer, extraer, a una espiritualidad ecológica, donde aprendamos a mirar, a sentir y a cuidar. Esto que yo decía al principio, de aprender a contemplar, ¿no?, de embelezarnos con una buena puesta de sol, una tarde de lluvia y cómo las plantas crecen, en fin, ¿no? Tener esta capacidad de asombro, de sensibilizarnos, porque el que no cuida, el que no protege, no puede sensibilizarse de esa manera. Piensa que estaba ahí y que ahí estará. Y en este sentido, como iglesia, pues no queremos mirar una pastoral verde, superficial, donde pues con dejar de usar popotes ya se resolvió el problema. No, una pastoral que busque cuidar de la casa completa. Por eso les decía yo la vez pasada, ecología tiene el mismo derivado de economía y el mismo derivado de ecosistema, que son palabras compuestas con el prefijo eco, que del griego significa casa o hogar. Es decir, ecología es el cuidado de la casa. Y todos los que hemos cuidado o administrado una casa sabemos lo que implica cuidar la casa, que implica cuidar que esté limpia, que las relaciones de las personas que viven ahí pues sean saludables, que la casa se repare, que haya alimentos, que haya espacio de cuidado, en fin, todo eso es ecología. O sea, ecología no es, por eso esta idea de lo verde no. Ecología no es decir, ah, ya tengo plantitas, soy muy ecológico. No, eso está bien, pero ecología también es que mejores, por ejemplo, tus relaciones humanas. Eso también es ecología. Y en este sentido, por eso aquí les mostramos 5, pues vamos a poner 5 formas, 5 líneas para hacer esta ecología, para que no nos quedemos con esta idea verde, ¿no? Entonces, estas dimensiones que las menciona el Papa, la ecología ambiental, que sería, digamos, lo que todo mundo conocemos, ¿no? El cuidado de la flora y la fauna en los ecosistemas, ¿no? Digamos, lo que todo mundo piensa cuando le dicen ecología. Pero también hay una ecología económica, fíjense. O sea, se hace ecología en los medios de producción, sí, en los medios de distribución, sí, en cómo consumimos también, ¿no? Entonces, si yo ya no uso una bolsa de plástico y ahora uso una bolsa de tela, está bueno. Pero también hay que incidir en los procesos productivos. Si tú trabajas en un lugar donde se hacen procesos productivos, donde algo se extrae, pues ahí también se puede hacer ecología, ¿no? También está la ecología social, que tiene que ver con las relaciones comunitarias, con los espacios comunes, la ecología cultural, que tiene que ver con recuperar pues las costumbres, ¿no? Los saberes comunitarios, aquello que generaba el tejido social y que en algunos lugares al perderse también se ha perdido mucho de los bienes naturales. Eh, por ejemplo, cosas como el tequio, el trueque, la ayuda mutua, esas cosas que invitaban a cuidar de los espacios. Y la ecología humana, que se refiere al cuidado de las relaciones. Si nosotros ya separamos nuestros residuos, si consumimos adecuadamente, si tenemos
una participación comunitaria, pero tenemos broncas con alguien en la casa, pues esa es una línea para seguir haciendo ecología. Y entonces podemos hablar de una conversión ecológica, ¿no? Una conversión donde a todos nos toque participar en esta provocación de esta imagen, ¿no? Donde el Papa invita a los obispos, pues también a remarle. Y aquí me adentro un poco al tema de la conversión. Habría 4 niveles de conversión. El primero de ellos es el nivel personal. Nos toca como individuos hacer conversión, no hay duda, ¿no? Y este nivel personal pasa por 2 subniveles, decimos ahí. El de la conciencia y el de las conductas, ¿no? O el de los comportamientos. La conciencia implica el hecho de tener claro lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si entendemos lo que está sucediendo, ahí hay un nivel de conciencia, porque puede haber gente que haga cosas inadecuadas, pero no tenía la conciencia. Pero cuando nos llega a ese nivel de conciencia, ya sea porque lo escuchamos en una charla, porque lo vimos con otros, en fin, lo que fuera, si llega a ese nivel de conciencia y lo ignoro, entonces soy una persona profundamente irresponsable, ¿no? Un poco lo que pasa con el tema del pecado, ¿no? O sea, el pecado surge con la conciencia. No es nada más la conducta, es la conciencia de que lo que estoy haciendo no está bien, ¿no? Entonces, en este nivel personal nos toca hacer este cambio o sea, de hacerle caso a la conciencia y luego llevarlo a las conductas, ¿no? Por ejemplo, y pongo estas 3 imágenes. El nivel de conciencia me implica decir, bueno, ¿puedo dejar de consumir ciertas cosas? Por ejemplo, bolsas, popotes, ese tipo de cosillas. Pues está bien, tengo que entrar al nivel de conciencia, ¿no? O sea, de que yo me acuerde que eso no está bien, o de que puedo hacerlo distinto. Pongo esta otra imagen porque incluso a quién le consumo también es un nivel. Consumirle a la señora que tiene su puestito ahí en el mercado, ¿hace diferencia si yo compro esos mismos productos en el Walmart? Y les voy a decir, sí, sí hace diferencia. Primero porque permitimos la distribución de la economía en todos los sectores, que como ya dije, no sucede naturalmente. Es decir, el dueño de Walmart tiene mucho dinero y tiene muchísimo más y cada vez más, y él no necesita que le ayudemos más. Además de que mucho de lo que se consume y se produce ahí, pues tiene orígenes que podríamos profundizar de mayor duda. No estoy diciendo que ya no vayan al Walmart, estoy diciendo, si yo estoy con la posibilidad de consumirle a alguien localmente, eso ayuda. En vez de hacerlo en un Oxxo, en una tienda de autoservicio, en fin. Esta otra imagen que ven aquí a la derecha es una cajita para hacer composta. ¿Por qué hacer composta me genera un cambio, una conversión personal? Porque va a requerir un esfuerzo mío de separar mis residuos, de atender esos residuos, de manipularlos y decir, ay, guácala, qué fue está, y meterle la mano y no sé qué. O sea, es un nivel de conciencia, decir, tengo que hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil echar todo junto a la basura. Al cabo ahí se lo van a llevar, yo ya me desentiendo. Por eso hablo del nivel de conciencia y que se traduzca en conductas. No es nada sencillo. Yo el otro día les comparto, le decía a mi familia, a mis hijos, ¿no? Estamos recolectando agua de lluvia para usar en los excusados. Y les decía, pues ya tenemos el agua ahí junta, ahora nomás hay que ir por ella, al tambito donde está colectada, y echarla al excusado. Porque es el nivel de conciencia de decir, ese es algo que tienes que tener sumamente presente, decir, en este momento voy a ir al tambo, tengo que vaciar una cubeta, porque qué fácil es, pues apretar el botoncito y ya está, ¿no? Otro nivel de conversión es el comunitario, que también implica varios niveles. El familiar, tu familia es nivel comunitario porque implica el diálogo, perdón, y la interacción con otros, ¿no? Obviamente también de la cuadra, el pueblo donde vives, ¿no? Eso también implica este nivel. ¿Qué provocación sería para los que estamos aquí ahora? Pues
tener alguna actividad de recuperación, por ejemplo, de espacios públicos, de empezarme a preocupar por los lugares donde vivo, de qué calidad son. Hay un río, hay una barranca, un parque que está abandonado, lleno de basura. ¿Eso es responsabilidad del municipio? Pues yo qué. O, o me junto con los vecinos y le entramos, porque eso es otro nivel de conversión, ¿no? Que qué difícil es, porque los vecinos son problemáticos, porque luego empiezan las broncas. Es cierto, claro que es difícil, como dije al principio, nos han educado de tal nivel de individualidad que hacer cosas comunitarias, pues lo vemos bien complejo. Pero el cristiano, en su ser de compromiso y de conversión, esta es una cosa que le toca. Y claro, a nivel familiar, para hacer los cambios de los que ya he estado yo mencionando, ¿no? A lo mejor no vas a ser muy bien escuchado de pronto cuando digas, oigan, y si colectamos el agua de lluvia y la usamos para las cosas, hoy pues nos estás dando más chamba, ¿no? Bueno, sí, implica un nivel de conversión. Las personas que se han convertido han decidido tener un otro estilo de vida. Un tercer nivel de conversión es el institucional. En la institucional puede ser la iglesia, el gobierno, eh, su movimiento, ¿no? O sea, es una institución porque tiene una organización, tiene una estructura. Entonces, también a ese nivel deben hacerse conversiones. Yo pongo aquí en la imagen de la izquierda, por ejemplo, a nivel eclesial, a nivel, por ejemplo, de la parroquia, ¿qué conversión habría que tener? Bueno, esto que le llamamos la catequesis, y creo que todo el mundo cuando pensamos en catequesis pensamos en un curso para, yo diría, lo ideal, ¿verdad? Para tener un encuentro personal con Dios, para conocer más profundamente a Dios, está bien, ¿no? Para la vivencia de los sacramentos, la oración y la liturgia, perfecto, para eso también puede ser la experiencia de la catequesis, pero también para animar a salir al encuentro con los otros y con toda la creación. Es decir, que la parroquia también puede y necesita hacer su propia conversión. Y yo les confronto, su movimiento, su asociación, puede hacer sus conversiones como asociación. Por ejemplo, decir, a partir de ahora, ninguna de nuestras reuniones habrá desechables, ¿no? Digamos, es un inicio, pero ya es útil. No más, de ninguna, ¿no? Todo el mundo va a llevar su vasito, vamos a comprar un kit de vasitos, ya empieza a ser una acción que nos convierte. Y así, podemos ir escalando, 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 ¿no? Pero como instituciones nos toca hacer conversiones. No podemos decir a la gente lo que debe y debe hacer, ¿no? Pues nos convertimos en campanas. Tenemos el mal de la campana, ¿no? Llamamos y llamamos a misa, pero nunca entramos, ¿no? Entonces, nos toca hacerlo en primera persona. Y finalmente, es necesario un cambio a nivel estructural. ¿Qué es lo estructural? Lo estructural tiene que ver, dice, con lo macro y micropolíticas. Es aquello, fíjense, esto es lo más complejo, porque es aquello que no está escrito. Lo estructural es aquello que nos rige, pero que realmente no está en una regla. El modelo económico no está en ninguna regla, así que diga, el país se va a regir, no está en nuestra constitución, pero así nos movemos, ¿no? Incluso nuestro presidente ha hablado de otro modelo de economía y la verdad en la práctica pues, termina siendo el mismo, ¿no? Acaba de firmar un tratado de libre comercio. Ahorita si quieren no discutimos de si eso es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que tan no está escrito que pues, terminan siendo las prácticas las mismas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo cultural, con las tradiciones, es un nivel estructural, ¿no? Porque son cosas que están... Y entonces, pues bueno, toda esta imagen que tiene que ver con una forma de hacer mercado, de hacer comercio, de producir cosas, ¿no? Por ejemplo, con este tema del COVID, una de las primeras industrias que volvió a trabajar, a funcionar, ¿me sigo escuchando bien o ya no? Sí, se oye bien. Gracias. Es que me mandó un mensajito de que el internet era malo. Una de las primeras industrias que volvió a la normalidad, antes creo que incluso antes de los semáforos, fue la minería, ¿no? O sea, la minería es esencial para la vida, la verdad, ¿no? Es esencial para la industria y para mover grandes capitales, no para la vida ordinaria. Y con todo respeto para los del norte, la cerveza tampoco, ¿no? Y con todo respeto, porque yo sé que ya encanta, pero también volvió muy pronto la cerveza. Lo digo porque
se nota cómo hay ciertos niveles de estructura, pues que van moviendo las decisiones, ¿no? Que van diciendo qué es prioritario y qué es no. Mientras esta otra imagen de la derecha, pues nos dice que tenemos esta cultura del menor esfuerzo, a la que hemos sido educados así, ¿eh? Una cultura del menor esfuerzo. La tecnología nos ha llevado a ello. Entonces, creo que aquí aplica lo que decía yo hace rato, ¿no? Si yo colecto agua de lluvia, pues me va a implicar hacer este sistema en mi casa. A lo mejor un costo, tal vez, que no es tan alto, pero bueno, me implica costo, me implica un esfuerzo, y además no solo tenerla colectada aquí, sino que después voy a tener que hacer cambios pues para usarla, ¿no? Por ejemplo, en el baño, para limpiar, ¿verdad? Mientras que, pues ahora, pues casi todos los excusados de nuestra vida tienen un botoncito, yo nomás le aprieto y ya se va, o sea, ¿para qué tengo que estar colectando agua, recogiendo, viendo si se da? No. La cultura del menor esfuerzo me dice, esto es mejor que esto, pero ya de todo lo que he dicho, pues ya vemos que esto ha generado grandes problemas y que necesitamos hacer cambios. Que creo que sí se las puse la vez pasada, pero me parece que vale la pena retomarla, ¿no? Una historia frecuente se llama esta, son 4 personajes, y dice había un grupo de 4 personas que se llamaban alguien, nadie, todo el mundo y cualquiera. Todo el mundo estaba seguro de que alguien haría un trabajo importante que cualquiera podría hacer, pero nadie hizo. Alguien se disgustó porque pensó que era el trabajo de todo el mundo y que cualquiera podría haber exigido de alguien que lo hiciera y podía haber acusado a cualquiera por no realizar el trabajo que todo el mundo debía hacer. Conclusión, si alguien trabaja con amor e interés, entonces nadie culpará a cualquiera porque alguien habrá hecho el trabajo que a todo el mundo debe participar. Y este es un poco, creo que resume bastante bien, ¿no? Es decir, ¿a quién le toca resolver esto? Pues todo el mundo, ¿no? A todos hay que entrarle, ¿no? A alguien, ¿no? Presidente municipal, gobierno, el padre que haga. Eh, entonces hay que asumirlo en primera persona. En estos 4 niveles de conversión, eh, pues nos toca entrarle. Yo quisiera, eh, pues no sé si a manera de resumen, pero de decir que la conversión ecológica, eh, traducida en hechos, en conductas, pues nos toca promover o participar en una actividad comunitaria de rescate de espacios públicos. Puede ser una acción de tu conversión ecológica, o también implicaría convertir la forma en que usamos la energía, el gas y los derivados del petróleo. O también implicaría ser custodios de la tierra y los bienes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, teniendo un huerto familiar o comunitario, ser custodios, aunque no seas campesino, cuidar de la tierra. De ser posible, incidir en instancias de gobierno o a las instituciones a las que pertenezco para modificar prácticas, aprendizajes y estructuras. Convertir la forma en que consumimos, empezando por consumir menos y luego decidiendo a quién sí consumir, a quién no consumir. Porque en nuestro consumo tenemos un gran poder. Integrar en mi espiritualidad y práctica religiosa el estudio de la teología de la creación y mejorar mis relaciones humanas. Pues es un abanico para ir pensando por dónde va nuestra conversión ecológica. Para el trabajo en grupos les invito a, yo creo que se puede quedar esta imagen, ¿no? En los trabajos de grupos. ¿Sí se puede quedar ahí? No se puede quedar porque nos vamos a distintas salas de sesiones, pero sí pueden tomar una foto de esta Ah, imagen. les pido que entonces le tomen una foto. Es una matriz, se usa en metodologías de transformación social. Hoy la voy a usar para hablar de la conversión ecológica. Y aquí en la línea horizontal, pues van a haber diversos temas que tienen que ver con este asunto de cuidar de la creación, ¿no? Cambio climático, el agua, conflictos socioecológicos, pérdida de biodiversidad, en fin, ¿no? Muchos de los que he comentado. Y a nivel, y de forma vertical,
está el nivel de intervención o de estudio, es decir, pues la conversión que me toca personal, comunitaria, institucional o estructural. Entonces, lo que les voy a invitar a hacer es, dice, piensa y comparte con el grupo que les va a tocar, que ahorita les van a indicar cómo, un cambio que lleve la conversión de forma personal, que consideres puedes hacer y que no hacías antes en alguna de estas áreas de intervención. Quisiera que compartieran algo personal que pudieran hacer ustedes, repito, a nivel personal, que no hacías antes. Si alguien dice, no, pues es que yo ya hago mi composta en la casa, bueno, ya no digas eso, ¿no? Ahora di otra cosa que no hagas, porque hay que seguirle avanzando. Una, piensa, puede ser chiquita o grande a nivel personal, que implica una conversión tuya, algo que digas, no hacía y ahora voy a hacer, ¿no? Y luego, en el mismo grupo, compartan con una acción de conversión que consideren posible o necesario para hacer en la asociación a la que pertenecen, ¿no? O sea, que digan, a ver, a nivel institucional, como asociación podríamos hacer esto distinto. ¿Qué tal si ahora hacemos esta actividad nueva? ¿O qué tal si dejamos de hacer esta que estábamos haciendo mal, ¿no? Espero haberme explicado. Y si no, pues abro el micrófono para las dudas de la actividad. Si en este momento hubiera alguna duda, si gustan escribirla a través del chat, por favor, para que el licenciado David pueda responderles. Parece que no hay dudas. Bueno, pues entonces ustedes dirán cómo nos organizamos. Sí, entonces nos vamos a ir a grupos pequeños. Les voy a compartir, si gustan tomar una fotografía de esta imagen para el trabajo en los grupos pequeños, por favor. Y les voy a compartir cómo nos vamos a ir a trabajar en grupos pequeños. Entonces, el trabajo en grupos pequeños, les vamos a pedir por favor que todos entren al audio. ¿Cómo sé si entré al audio? Si tengo esta imagen en mi computadora o en mi dispositivo, es que no estoy conectado todavía el audio. Entonces, tengo que darle clic para unirme con el audio de mi computadora o de mi iPad o del teléfono. También iniciemos el video para que nos podamos ver todos en los grupos. Si tengo esta imagen con una diagonal de la cámara, significa que no está conectada a mi cámara. Hay que darle clic y conectar la cámara. Que escriban su nombre para que sean fácilmente reconocidos en sus grupos. En el icono de participantes, que aparecen dos muñequitos como este que vemos aquí, le dan clic y les va a aparecer o 3 puntitos o este signo, esta flecha. Le dan clic ahí y ahí pueden escribir su nombre. Y el trabajo en los grupos, vamos a pedir que en cada grupo se nombre un secretario. Este secretario va a estar dando la palabra a cada persona y va a hacer un resumen de respuestas, por favor, para al final ser escrita en el chat de Zoom. Vamos a esperar turnos para poder hablar en nuestros grupos, escuchar atentamente la participación de cada persona, evitemos los juicios, los consejos y hablemos en primera persona. Yo voy a hacer, yo pienso, yo creo, yo decido. Y buscar apoyar en los equipos porque me voy a quedar yo en la sesión principal. Si ustedes dan clic al icono de ayuda, no puedo asistir a las sesiones de grupos pequeños porque voy a estar en la sala principal con el grupo de Facebook.
Entonces, vamos ahora a irnos a los grupos pequeños. Estaremos de 4 a 5 participantes por sesión y vamos a estar 15 minutos. En este momento ya nos estamos yendo a los grupos pequeños. Nos vamos a quedar con el Facebook. Les voy a compartir de nuevo las preguntas o lo que vamos a trabajar. Que es esta tabla, esta matriz de conversión ecológica. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es pensar y compartir un cambio que te lleve a la conversión de forma personal, que consideras tú puedes hacer y que no hacías antes en alguna de estas áreas de intervención. Entonces, de manera personal, ¿qué cambio puedes hacer que no has hecho hasta el momento y que te puede ayudar a tener esta conversión ecológica? Entonces, estamos hablando de los distintos niveles: el agua, la pérdida de biodiversidad, la degradación social y humana, la erosión cultural, la agricultura, alimentación. ¿Qué cambio puedo hacer en cualquiera de estos niveles ecológicos para tener una conversión? Entonces, si gustan irnos compartiendo, nos comparte Yolanda Ramírez que va a consumir con personas locales. Excelente, Yolanda. Herminia nos dice que bueno, no comenta hasta el momento nada. Justo yo estaba comentando ahorita con mi hija que está aquí a un lado mío, que qué interesante esto de recopilar esta agua de lluvia y poder utilizarla. Vamos a ver si tenemos a alguien en la sala. Si hay alguien en la sala principal que le gustaría participar, solo levante su mano y vamos a seguir viendo. Nos dice María Yolanda, mi acción de conversión ecológica es iniciar mi cuidado en elaborar composta y en mi grupo la elaboración de huertos familiares. Excelente, Yolanda. Qué interesante, ¿verdad? La elaboración de la composta, y justo también eso estaba comentando que me encantaría también a mí iniciar en mi casa, nada más que necesito una capacitación. Dice Pili, promover en espacios baldíos la gestión cultural en México y promover el trabajo de diversos artistas de graffiti. En ANSIF Regional Distrito Federal, en 2010, ella dio el tema de autogestivo y se organizaron en 2 terrenos baldíos de la Jusco para la recolección de PET, y en otro terreno se recolectó todo lo que fuera cartón, y con esto se pudieron comprar computadoras para un centro ANSIF. Excelente, Pili. Nos comparte Pastoral Familiar de la Diócesis de Torreón. En el proceso de tener una bolsa con reciclaje en casa, donde separamos los plásticos y separar las tapas para donar a las asociaciones. Excelente. Gracias desde Torreón que nos comparten. Claudia Santiago nos dice, nosotras juntamos el agua de lluvia para las plantas. Claro, qué bien, Claudia. Justo, por ejemplo, en la ciudad en la que me encuentro yo, es época de lluvias. Entonces, sí, lo que hago es saco todas las macetas a la zona donde les da el agua de lluvia para que se rieguen con esa agua de lluvia. Y María Yolanda dice que utiliza el agua de lluvia para lavar en su casa. Excelente. Yolanda Sánchez Robles nos dice que consumir a personas de la localidad. Entonces,
Eso va a ser, y también va a procurar estar menos tiempo en la regadera. Muchas gracias, Yolanda. Dalia Mónica Corral nos dice, muchísimas felicidades, muy interesante la conferencia. En mi caso, retomaría en realizar la composta de nuevo, aprovechar el agua de lluvia, más ahorita que esté escasa, mantener los espacios limpios. Muchas gracias, Dalia. Irma dice, aquí en la ciudad que yo vivo, no se separa la basura. Yo empecé a separar la basura en plástico orgánico e inorgánico. Muchas gracias, Irma. Excelente iniciativa. Ani Reyes, elaborar mi huerto, hacer mi composta y esmerarme en separar mi basura. Gracias, Ani. Nayanet Crispín dice, usar la cultura de reciclaje en casa. Yo empecé a usar bolsas de tela para ir a la despensa y aparte de usar las bolsas de plástico, solo cada tercera ocasión. Gabriela Aguilar, yo ya no uso desechables para los eventos y esto me motiva a seguir haciéndolo. Mirna nos dice, a mí se me ocurre que puedo ponerme de acuerdo con mis vecinas y vecinos y podemos plantar árboles. Gracias, Mirna. Justo también estaba platicando con mi hija que sería muy interesante aquí vivo en un coto pequeñito, pero organizarnos con todos los vecinos para separar la basura de todas las casas, porque si la separo, ya tenemos un buen tiempo separándola, la separamos en plástico, cristal, cartón, PET, y luego la llevo a contenedores a depositarla, pero lo que sería una excelente iniciativa es generar esta cultura en todas las casas que vivimos aquí y que todos lo separemos para que así a lo mejor conseguir que vinieran un tipo de recolección especial y nos viniera a recolectar la basura. Nos dice Esperanza, recogeré los envases y tapas que me encuentre en la calle y los donaré. Excelente. Muchas gracias a todas sus respuestas, mucha participación. Paulina nos dice, dejar de usar productos químicos como cloro fabuloso, suavizante y optar por métodos naturales, vinagre blanco, bicarbonato y limón. Muy buena iniciativa, Paulina. Muchas gracias por compartir. Malena nos dice, he tenido la inquietud de poner plantas de chile, mejorana, cilantro, etc. Lo voy a iniciar, ya tengo mi composta. Excelente, Malena. Sandra Luz nos dice, usamos bolsas de tela para la despensa y juntamos las tapas. Gracias, Sandra, por compartir. Paulina, colocar en cubetas en la regadera lo que sale el agua caliente. Claro, Paulina. Y eso luego se puede utilizar en el WC, me imagino. Herminia nos dice, hago bolsas de tela para donar a mis hermanos para ya no utilizarlas de plástico. Qué buena iniciativa, Herminia. Muchísimas gracias. Gloria, excelente plática. Trataré de consumir más los productos locales. El agua de lluvia deja muy blanca la ropa. Ah, mira qué bien, Edith, no sabía. Excelente. Ahora sí nos pueden compartir qué pueden hacer dentro de AMSIV para tener esta conversión. ¿Qué pueden hacer a lo mejor a nivel centro, a nivel regional? ¿Qué se les ocurre hacer para iniciar con esta conversión? Si gustan también compartirnos. Xochitl nos dice, recolecto junto con las muchachas de mi comunidad tapitas y los dan a una organización. Entonces, sí, promuevo que va a cuidar el medio ambiente. No compro desechables, ni siquiera una botella de agua. Excelente, Xochitl. Herminia, recolecto tapas de refresco y las donará para asociaciones. Gracias, Herminia. Mirna, en mi hogar utilizo detergente biodegradable y uso focos para ahorrar energía eléctrica. Ahora voy a comenzar a aplicar lo del reciclaje de basura. Sí, la verdad es que me he dado cuenta que es muy fácil separar en distintos contenedores o bolsas y luego buscar. Siempre yo creo que vamos a encontrar un lugar donde podamos llevar nuestra basura separada. Fabi Beitia nos dice desde Houston, dar una clase de manualidades con reciclados. Excelente, Fabi. Eso es lo que va a hacer Fabi. María Guadalupe dice, muy buena plática. Yo ya uso bolsas de tela para ir al súper y junto todas las tapas. Gracias, María. En mi colonia recojo todo lo que sea plástico y basura no degradada.
Nayané dice, en la clase de administración del hogar hablamos de esto también. Sí, así es. En AMSIF tenemos un área que se llama administración del hogar y ahí también se habla del reciclaje. Mirna nos dice, en el centro de Cleveland, Texas, hacemos manualidades de cosas recicladas. Excelente, Mira. Si nos pueden compartir qué es lo que hacen para darnos ideas a las demás. Este es ya un cambio, una conversión a nivel comunitario, a nivel centro, AMSIF. Claudia dice, sería bonito que se diera una clase especial de toda esta información. Sí, sería muy interesante. A mí me encantaría, Claudia, aprender a hacer composta de manera adecuada. Creo que eso sería algo que pudiéramos hacer aquí en casa. Vamos a ver si hay alguien aquí que le gustaría compartir. A ver, aquí tenemos a alguien, no sé si te gustaría compartir con toda la sesión, si nos puedes levantar tu mano, no viene tu nombre. Si nos quisieras compartir. Nos dice Silvia que de Guaymas, dice, llevo bolsas de tela, recolecto tapitas de plástico. Me comprometo a elaborar una composta. Muchas gracias. Nos dice Blanca que va a hacer composta. Así es. ¿Alguien más? A ver, aquí desde el Facebook. Nos dice Fátima que en su centro trabajamos por todo lo que se puede hacer con el reciclaje para que sepan cuántas ideas salen y que podemos ayudar a nuestro mundo con eso. Claro. Reutilizar, excelente, Fátima. Nos dice Lichita, en nuestro centro hace tiempo que no usamos desechables. Excelente. Gracias, Lichita. Edith, con las tapas se pueden hacer floreros, quedan muy bonitos. Muchas gracias, Edith. Vamos a buscar esas ideas. Nos dice desde Torreón la pastoral familiar. En las reuniones del equipo, cada integrante debe llevar su plato y vaso para no utilizar desechables, o bien comprar plato y vasos de plástico para los que no lleven. Muchas gracias. Irma nos dice, podríamos dar un taller de manualidades, cómo hacer las bolsas de tela para ir al súper. Excelente iniciativa, Irma. Como nos comentaban por ahí, inclusive es un buen regalo. Nos dice Elia, empezar a realizar un huerto familiar y proponérselo a mi centro. Muchas gracias. Sí, nos llevamos muchas iniciativas que van a estar utilizando y aplicando cada una de ustedes y también esta intención de dar algún taller de cómo pues llevar a cabo este tipo de iniciativas. Nos dice Dalia, en mi grupo se reutiliza el periódico, cartón, cáscara de huevo. Recolectamos tapas de plástico para otras organizaciones y tomamos café en tazas de loza. Muchas gracias, Dalia. Mira, nos dice que en el centro de AMSIF Cleveland tratamos de no utilizar los utensilios desechables. Cada participante lleva sus trastes. Muchas gracias. Y nos dice Nayanet, yo guardo los huesos del aguacate y el año pasado regalé arbolitos a las participantes, arbolitos de aguacate y limón al finalizar el curso. ¡Ay, qué excelente, Nayanet! Buenísima tu idea. María Cuevas nos dice, he hecho manualidades de cosas recicladas y he motivado a mi grupo, pero me doy cuenta que hace falta hacer más. Siempre podemos hacer más. Creo que sí, esa es una realidad. Pues ya estamos casi por terminar esta sesión en grupos. No sé si hay alguna de las que quieran participar. Aquí tenemos a Galaxy que quiere participar. A ver, vamos a ver si... No, ya no la veo. Bueno, estamos ya por terminar estas sesiones por grupos con muchas ideas para reciclar, para hacer manualidades con todo lo que se recicla, separar la basura, hacer composta.
Dice Edith, las bolsas de plástico se pueden usar como rafia para tejer bolsas para el mandado. Claro, excelente. Excelente, Edith. En nuestro centro lo que hacemos también es, casi no sacamos nada de copias. Utilizamos proyector para que estar viendo las distintas sesiones, las canciones, preguntas de vida. Buscamos no usar copias ni tampoco cartulinas. Nos dice Dalia, como germinar el hueso de aguacate, me parece. Sí, ¿cómo hacer para germinar el hueso de aguacate? Qué interesante. Dice Fátima, yo utilizaré mis cáscaras de fruta y verduras para las plantas. Muy bien, pues muchas ideas, ya nos estamos incorporando todas. Y nos dice Silvia de Guaymas, en el área de administración del tiempo y esfuerzo, enseñamos a reutilizar todo, inclusive decían las participantes, con razón ustedes tienen y no tiran nada. Muchas gracias, Silvia. Sí. ANSI tiene un área que es administración del hogar, se llama actualmente, y ahí vemos muchos de estos temas de reciclar, reutilizar. Pues muchas gracias en el Facebook a todas las que participaron. Ya nos estamos uniendo a la sesión principal. No sé si por ahí esté ya el licenciado que pueda activar su audio. Ya estoy acá. Muy bien, lo escuchamos, licenciado. ¿Qué Pues tal el bueno, creo trabajo en los que grupos? bien, yo estuve en uno también. Y la creatividad es la clave, ¿no? Y a lo mejor algo que reflexionábamos en el grupo es, o personalmente también lo digo, me preocupa que de pronto al hacer estas provocaciones de hacer cambios, conversiones, también nos volvemos medio fastidiosos, ¿no? Pues de estar insistiendo y que la intención no lleva a hacer que la gente haga cambios momentáneos nada más pues, para que dejemos de fastidiar, por ejemplo, en la casa o en la asociación, sino que la gente asuma el compromiso en primera persona, con esta amorosa conciencia con la que empezaba yo diciendo, porque es así que los cambios y que la conversión se sostiene con el tiempo, ¿no? Si no, suceden cambios momentáneos solo mientras está el tema, mientras el coordinador lo dice o mientras no dejen de fastidiar, ¿no? Y no, se trata de que hagamos conversión y nuestra experiencia de conversión de fe de los que somos cristianos, pues es justo eso, ¿no? El día que nos encontramos personalmente con Jesús, hicimos una opción por Él. Y ya no importa lo que venga después, la opción se sostiene. Bueno, no sé si sea momento más bien de escuchar un poco lo que se dijeron en los grupos o cómo sería la dinámica. Sí, vamos a leer unas de las respuestas, David, que nos ponen aquí en el chat. Entonces, mira, de Chihuahua nos dicen que muy participativas todas. En lo personal van a hacer composta, un huerto familiar, destilachar, separar basura orgánica e inorgánica, juntar agua. Yayis de Monterrey, atenta a los cambios y darnos cuenta que el ejemplo arrastra en la ecología, que debe ser un tema cotidiano con la familia. Male de Tijuana, dice Silvia de Monterrey, Lourdes, Luz de León, María del Carmen. Primeramente creemos que tenemos que hacer conciencia para mejorar, y se comentó que ha bajado el nivel de basura al separar nuestra basura, y yo en lo personal hago composta y entro, y a nivel regional no llevamos plástico. Berenice de Toluca y Yucatán dice, nos proponemos el nivel de conciencia al 100%, consumir menos bolsas de plástico, menos consumo de agua en las regaderas. AMSIF proponernos estudiar el tema de la teología de la creación para conocer y valorar más al mundo y comprometernos a formar buenos hábitos en nuestras colonias y comunidades.
No sé si quieras continuar, Lulú, por ahí Sí, andas. sí, claro que sí. Sandra Barrientos de Torreón dice, en mi grupo con Anelí, Norma Oros, Mari López y Mayra Concepción estuvimos de acuerdo que debemos utilizar el agua, usar menos plástico, siendo más cuidadosos con el planeta y tratar de mantener nuestros espacios limpios, tanto adentro de nuestra casa como fuera de ellas, y promover las mejoras en la ciudadanía. Ana María Osorno, con Silvia Arellano de San Luis, Sandra de Durango y Ana de Hermosillo, empezar a clasificar la basura, reutilizar frascos para conservas, flores con botellas de plástico, llenar frascos con limonada y entregar a los indigentes en las reuniones. Cada quien lleva su desechable. Pensar bien antes de comprar. Luis nos comenta con su grupo comenzar a evitar el consumo de desechables, un momento, innecesarios, buscar opciones reusables o productos que puedan limpiarse para utilizarse nuevamente, enseñar a los nietos para crear conciencia en las nuevas generaciones. Para mí sería enfocarnos en la ecología humana, insistir en la limpieza del hogar, y buscar proyectos de limpieza de basura para rescatar espacios públicos, familiares como los parques. A nivel centro, nos dice Irene de Chihuahua, proponer limpiar algún área verde o limpiar un lote baldío, limpiar la playa y hacer todos nuestros festejos sin utilizar desechables. Julieta nos dice a nivel personal reducir el uso del plástico y hacer un huerto familiar. María de los Ángeles de Guaymas, tomar conciencia de que si hay un parque público, puedo adoptar un árbol o un espacio para limpiar. Marta Olivia de Guamuchil, estamos participando. Cecilia de Guadalajara, Zaire de Houston, Connie de Torreón. En lo personal, llevar los huertos pequeños y suplantar las bolsas con el material no plástico, reciclar agua de lluvia, y la lavadora, ya que usamos productos orgánicos, y llevar las medidas necesarias como mejores hábitos. Gracias a José David Torres, excelente su apoyo. No sé si con estas respuestas será suficiente o leemos algunas más. Yo creo que con esas, ¿no? Muy bien, más o menos todas van en la misma línea. Tenemos muchísimas respuestas que después vamos a compartir. Bueno, yo nada más diría ahí, especialmente para los que decían de recuperar un espacio comunitario, que me parece fabulosa la inquietud, lo leí en unas 2 o 3 versiones. Bueno, primero decir que tenemos un material para eso, como una metodología que vaya llevando a recuperar el espacio comunitario, pero porque además es clave, no solo es recuperar el espacio, ¿no? De un bajo puente, un jardín ahí abandonado que de ser montañas de basura para la delincuencia ahora se vuelve un espacio pues más útil. Ya de por sí eso es una gran ventaja, pero además crea comunidad, construye el tejido social, o sea, tiene muchas ventajas. O sea, hay un material por ahí que a través de las coordinadoras les podría compartir, pues para que quien se decida lo intente. Y y yo nomás diría que no sea esto como lo que tendemos a hacer el 1 de enero de todos los años, ¿no? Un buen número de buenas intenciones que para marzo ya no hay ni tantito de eso. La provocación es sostenerse, ¿no? No esperando a que otros hagan, a que mi coordinadora mueva, a que el presidente municipal diga, a que mis hijos me autoricen, no, hacer un cambio en primera persona porque esa es la conversión. Luego los otros cambios van a venir también junto con ellos, ¿no? Como todo en la iglesia, pues es con calma y con paciencia y con amorosa conciencia, ¿no? Pues no sé si algo más. Pues no, José David,
darte las gracias, ¿verdad? Este material que dices, pues me pongo en contacto para que me hagas favor y ya proponérselo a la coordinación, a esta Lulu, coordinadora internacional, para que lo podamos ver y conocer sobre todo. Yo creo que nos ha dado mucha oportunidad en este tiempo de pandemia de reflexionar sobre nuestra ecología, todo lo que necesitamos hacer, cómo vamos a regresar a nuestros centros. Es muy importante proponer también a nuestras participantes una manera nueva de cuidar nuestra casa común. No sé, Lulú, Sí, si yo quisiera pues sí, claro. añadir y recordar pues que AMSIF ya tiene un proyecto que son nuestros centros, nuestros centros de formación familiar, y pues ya son pequeñas comunidades donde podemos cada una activar un proyecto. Y pues estos pasos que nos va a compartir el padre David Torres, que ya me tocó estar en un curso con él y entonces más o menos sé la línea, pues nos va a servir mucho para podernos hacer realidad, porque de nada sirve hacer planes que después no llevemos a la práctica, pero es importante primero la conciencia personal y después pues la conciencia comunitaria. Y me gustaría, así como a manera de cierre, que nos platicara padre David sobre la relación que hay entre la dignidad de la persona humana y la dignidad de la naturaleza. Esa relación entre la persona y la naturaleza. Sí, Lulu. Bueno, nada más una aclaración. Sí, soy padre, no. Ah, no eres padre, sí es cierto, perdón. No, No es sacerdote, es padre de sus hijos. Bueno, sí. Perdón, sí. Míos, ¿no? Yo no sé, pero los quiero como míos ya. Luego sí ando con mis hijos en cosas y no va a decir que sí. Es decir, no dijeron que era padre y hasta descarado, ¿no? Y no. Una disculpa. No, pues no. No te preocupes, todo el tiempo me dicen padre. Y a veces sí, claro, y a veces ya no. Sí, yo creo que decía yo que los seres humanos somos criaturas, eso significa creados por Dios, como todos los otros seres vivos. Y esta dignidad a la que hace referencia tiene que ver con nuestra condición de ser criaturas, ¿no? Entonces, pues eso nos hace coincidir que tenemos un mismo Padre. Y en ese sentido, entre los seres humanos, con la misma dignidad, nos da la exigencia de vernos como iguales, de generar, digamos, el respeto y el cuidado de los unos con los otros, ¿no? Y con los otros seres vivos, ciertamente en la enseñanza de la iglesia, pues decimos que la iglesia no se mete en estas problemáticas de si descendemos o no del mono, ¿no? La iglesia dice, no es algo que a nosotros nos toque decidir. La misma biología creo que ni siquiera lo ha podido, sigue siendo una teoría, ¿no? Pero lo que sí está claro para la iglesia es que hubo un momento en el que Dios nos dijo, quiero que seas mi hijo y que tengas una dignidad especial. Esto está claro para la iglesia, pero toda la creación también es creación de Dios, ¿no? Entonces, la flora y la fauna también le pertenecen a Dios en esta casa que es prestada y que ciertamente nos toca ser cuidadores. Si es prestada y a nosotros nos toca cuidarla, nos toca devolverla como nos la dieron. A lo mejor no voy a decir que ustedes digan, pero yo cuando nací ya estaba feíto. No, como nos la dieron desde el principio, y nos toca recuperarla en todo caso, ¿no? Aquel río que hace 50 años era un río donde la gente se bañaba, pasaba las tardes con la familia, y ahora no sucede porque son aguas negras, porque a alguien se le ocurrió que ahí se podían echar. Bueno, nos toca recuperar ese espacio comunitario, porque también eso es parte de la dignidad de las personas que habitan esos lugares. Por eso esto es que decía que no es prioritario el dinero ni los procesos productivos, sino las personas, justo porque somos hijos de Dios y nos toca ser cuidadores de todo lo demás creado. Eso incluye al vecino, al compañero de grupo,
y a la flora y la fauna y todo lo que permite la vida en este planeta. Muchas gracias. Así es, pues si respetamos la vida, vamos a respetar la naturaleza y viceversa, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Por respetar la vida? ¿Eh? Creo que a lo mejor no tenga necesariamente orden. Una necesariamente lleva a la otra, ¿no? Sí, va Y esta junto. es una gran crítica, no sé si crítica, pero sí gran confrontación. Por ejemplo, como Iglesia Católica, hay esta lucha férrea por la vida, por los no nacidos, está perfecto, por supuesto que así debe de ser. Y luego decimos, hay que extenderlo en todos los momentos de la vida, ¿no? Y en todo lo que es vida. Pues Así para que esa misma lucha que tenemos bien fuerte con los que les han prohibido la vida, ¿no? También suceda esta en lucha. todas las etapas de la vida. Así es, así es. Licenciado, en el Facebook había muchas iniciativas de hacer composta. ¿Usted tiene también algún tipo de taller que pudiera ofrecer virtual de cómo elaborar esta composta? Sí, con todo gusto. Composta para hacer huertos familiares, comunitarios. También leía por ahí que hablaban de eso. Excelente. Si se organizaran así a niveles de grupos, podríamos hacerles un curso, incluso a distancia. A ver, no hay nada como lo físico, pero hemos preparado materiales, pues porque esto de la pandemia a todos nos agarró y dijimos, ni modo de quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Entonces, pues hemos hecho ahí videos para que la gente trabaje estos temas. Excelente, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, licenciado David Torres. Muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra aquí a Marta Alicia, al padre Jorge, si tienen alguna. Sí, bueno, David, con mucho cariño, AMCIF Internacional te agradece, licenciado José David Torres Moya, por su participación en el primer Congreso Virtual Internacional AMCIF, del tema Un Plan para Resucitar, 3 de julio del 2020, Lourdes Espinosa de Alaiza y Marta Alicia Parra para servirte. Por ahí te lo hago llegar. Lástima que no te lo puedo entregar a México, pero si no, con mucho gusto iba a entregártelo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Padre Jorge. Muchísimas gracias, David. Gracias a todas, a todos que hoy nos acompañan. Creo que este gran congreso, primer congreso internacional virtual, ha sido una gran riqueza para nosotros. Reitero mi agradecimiento al equipo de estudios, mi agradecimiento a Marisol, a Adriana, que está convaleciente, a Lulú, que encabeza este gran proyecto de AMCIF Internacional, y reiterarle la invitación para encontrarnos en la evangelización el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, David. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias. Saludos a todos.